Buenos días. Eh, Saludo a todos. Quiero solo saber si Camilo ya está conectado por acá. Camilo Vergara. Bueno, creo que no.
¿Hay alguna? Bueno, muy buenos días para todos. Siendo las 11 en punto, vamos a arrancar con la primera conferencia del día de hoy. Les recuerdo a todas las personas que están ingresando, por favor apaguen sus micrófonos, apaguen sus cámaras, de tal forma que la transmisión fluya muy bien. La cámara es para que no se sature el ancho de banda y podamos escuchar y ver muy bien la presentación de Camilo. Contarles pues que el día de hoy es bastante interesante. Tenemos esta conferencia de Camilo, que es sobre geoparques y estamos todos ansiosos por escucharlo. A las 3 de la tarde vamos a tener a Jaime Escobar hablando un poco de qué nos dicen los sedimentos de lagos tropicales en torno a colapso de culturas pasadas. Genial. Y cerramos el día con una conferencia de Emilio Azud sobre interpretación petrofísica. Entonces, pues espero que sea de interés para la mayoría de ustedes. Contarles que en nuestro canal de Cuarentena con Geociencias estamos cargando todas las conferencias que estamos grabando. Camilo, aprovecho para pedirte permiso. ¿Nos autorizas a cargar la grabación de esta conferencia? Excelente, gracias. Y bueno, tenemos programación hasta el 18 de mayo confirmada. Las personas que estén interesadas en ofrecer alguna conferencia pueden escribirme a este correo electrónico o en mis redes sociales son estas, Twitter y Facebook, y con mucho gusto agendamos una presentación. Contarles sobre las conferencias técnicas de ACGGP. Esta tarde a las 5 de la tarde, como les decía, tenemos la de Emilio Azud y la próxima semana tenemos una de Ryan Schultz, estudiante de doctorado en Stanford, sobre sismicidad inducida por fracturamiento hidráulico. Bastante interesante y cordialmente invitados todos. Y recordarles que el viernes, mañana a las 10 de la mañana, vamos a tener el conversatorio sobre el futuro de las geociencias hoy y después de COVID-19. Y vamos a aprovechar para hacer un homenaje a la vida y a la obra de nuestro gran amigo Orlando Navas Camacho, quien falleció hace algunos días. Entonces los esperamos mañana a las 10 de la mañana por este mismo canal. Contarles que las presentaciones de tesis de nuestros estudiantes de Ingeniería Geológica, de Geología, de Geociencias, de Ingeniería de Petróleos, las estamos haciendo todos los martes y jueves a las 4 de la tarde. Hoy entonces tendremos esta de María Ariza, de caracterización geoquímica y geocronológica. Cordialmente invitados a las 4 de la tarde y agradecer a Eric, a Andrés, a Fabián y a Eduardo que están organizando esos espacios de nuestros estudiantes y jóvenes profesionales. Invitarles el próximo domingo a las 6 de la tarde vamos a lanzar un nuevo video, nuestro usual video semanal de la campaña Ciudad Geológica en Casa, con la que estamos compartiendo diversidad de temas para todo el público y para toda la familia. En esta ocasión vamos a hacer un viaje al espacio y vamos a hablar un poco sobre el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Entonces los invito a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram, de Twitter, de YouTube, para que puedan ver no solo sino todos los videos que estamos haciendo en estos días. Y extenderles la invitación, el viernes 8 de mayo a las 6 de la tarde vamos a tener un conversatorio con nuestros líderes de capítulos estudiantiles de la ACGGP y de la Sociedad Colombiana de Geología para discutir cuáles son los retos que tiene la generación 2030. Y ojalá que muchos de ustedes, tanto profesionales como estudiantes, puedan participar y enriquecer, por supuesto, esta interesante conversación que vamos a tener. Recordarles el evento Network que estamos preparando para, sobre todo, ofrecer un entrenamiento en direccionamiento de perfil, en estrategia digital, en proyección profesional, bastante útil por estos días para todas las personas que estamos desde casa y que puede seguramente aportar bastante en nuestro desarrollo profesional. Y sin más preámbulos, yo termino acá. Recordarles, por favor, apagar sus cámaras, apagar sus micrófonos, para que todo fluya muy bien. Camilo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos en esta cuarentena con Geociencias. Estamos emocionados por escucharte, entonces yo ya dejo de hablar y te doy la palabra, Camilo. Muchas gracias. Perfecto.
Entonces ahora mi pantalla se ve. Sí señor, la estamos viendo. Perfecto. Camilo, antes de que empieces, perdóname, les recuerdo a todos, por favor, busquen a Camilo Vergara entre la lista de participantes y denle clic en el chinche para que fijen la pantalla de Camilo y puedan ver la presentación, ¿vale? Listo, Camilo, gracias. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Primero, antes de empezar, quiero felicitar a esta comisión organizadora de la cuarentena con Geociencias. Creo yo me he entretenido mucho, he aprendido mucho en estos días. Y bueno, agradecerte a ti, Flover, y también a Clemencia, que fue la que organizó la primera temporada, ¿cierto? Porque estamos ya en la segunda temporada. Bueno, la presentación que hoy les traigo es sobre qué son los geoparques mundiales de la UNESCO, y en realidad tiene un subtítulo que son los aprendizajes que hemos tenido acá desde el proyecto Geoparque Cajón del Maipo en Chile Central. Porque, claro, no, mi idea de hacer esta presentación en realidad no es exponer solo lo que dice el brochure de la UNESCO. Ahí usted, o sea, cualquier persona puede consultar en las páginas del programa de Geociencias y Geoparque y saber lo que son las definiciones, pero lo que yo quería compartir hoy día era un poco la visión que uno va teniendo cuando va trabajando en la creación de un geoparque, las dificultades que va viendo o las oportunidades que van apareciendo. Esto también es como en el fondo una segunda parte de la charla que hice el 12 de abril en la primera temporada de la cuarentena con Geociencias, que fue solamente sobre el patrimonio geológico del Cajón del Maipo, y que salieron muchas preguntas que voy a tratar de responder hoy día, porque ese día como que nos quedamos cortos de tiempo en ese tema. Bueno, mi nombre es Camilo Vergara, soy geólogo y trabajo en la Fundación de Desarrollo Sostenible Cajón del Maipo junto a un equipo de jóvenes profesionales locales. Y vamos a, bueno, siempre tengo que agradecer a las instituciones que nos apoyan en el proyecto Geoparque Cajón del Maipo, cierto que somos varias entidades las que impulsamos este proyecto, entre ellas la Fundación de Desarrollo Sostenible Cajón del Maipo, Fundación Caserta, la Municipalidad de San José de Maipo, la Universidad Tecnológica Metropolitana, específicamente el Programa de Competitividad Turística, la Sociedad Geológica de Chile y también la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO que nos patrocina. Bueno, los dos temas que voy a tocar hoy día principalmente van a ser como las definiciones, qué son los geoparques mundiales de la UNESCO y como les contaba un poco las reflexiones y algunos ejemplos de las cosas que hemos ido aprendiendo acá en el proyecto Geoparque Cajón del Maipo. ¿Se escucha bien, cierto? Sí señor, perfecto. Ok, entonces comenzamos con ¿qué son los geoparques mundiales de la UNESCO? Algunas definiciones definiciones, digamos, de brochure, lo que está en la página web de la UNESCO y algunas reflexiones personales. Como antes de comenzar, también quiero aclarar que las opiniones vertidas en esta charla son opiniones algunas veces personales. Yo ahora no estoy representando a nadie, sino que son reflexiones que voy haciendo que no necesariamente son la verdad absoluta. Bueno, algunas preguntas sobre los geoparques para quienes han escuchado el concepto, ¿cierto? Lo que vamos a tratar de responder hoy día es ¿qué es un geoparque? ¿Qué tiene que ver la UNESCO en todo este tema? ¿Cómo se obtiene la designación de un geoparque? ¿Dónde están los geoparques mundiales de la UNESCO? ¿Cuáles son sus impactos reales? ¿Los geoparques son solo geología o tienen otros temas más? Bueno, esas son algunas de las preguntas que siempre surgen cuando se habla de los geoparques. Entonces, la definición de la UNESCO en el documento oficial, lo pueden consultar en la página, es bastante simple, bastante ameno el lenguaje que utiliza para que se puedan introducir. Dice que los geoparques son áreas geográficas únicas y unificadas. Creo que alguien tiene un micrófono prendido por ahí. Son áreas geográficas únicas y unificadas en las que se gestionan sitios y paisajes de importancia geológica internacional, con un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible, ¿ya?
En esta breve descripción, en esta breve definición, hay muchos conceptos que en realidad, que uno los va desagregando, se pueden sacar bastantes conclusiones. Es importante entonces notar que los geoparques son un área geográfica única y unificada, significa que es un polígono, un área encerrada, bien determinada, o sea, uno puede trazar una línea y decir, aquí estoy dentro y aquí estoy fuera, y que está unificada significa que no hay separación entre distintas áreas, es una sola área. Y en esta área existen sitios y paisajes de importancia geológica, pero esos sitios no solo basta con que existan, sino que se tienen que gestionar. La palabra gestionan es muy, muy importante y diferencia el concepto de los geoparques respecto a otras designaciones, ¿ya? O sea, que yo tenga, no sé, el yacimiento fosilífero más importante del mundo en un lugar, no es suficiente para que se declare un geoparque, sino que ahí ese sitio se tiene que gestionar a través de un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. Entonces, reitero que este párrafo que es tan breve tiene mucho jugo. Hay muchos conceptos ahí que se pueden extraer. Bueno, entonces, digamos, parafraseando esta definición, expresándola un poco de otra manera, un geoparque es un territorio que cuenta con un patrimonio geológico destacado, y ese patrimonio geológico puede tener un valor científico, didáctico y estético, ¿cierto? O sea, puede ser valioso para la educación y puede ser valioso también para el desarrollo de actividades turísticas, por ejemplo. Otro requerimiento de que un geoparque es que el patrimonio geológico que ya antes nombramos tiene que ser el eje fundamental de una estrategia de desarrollo territorial sostenible, basado en la educación y el turismo. Entonces, de nuevo, tiene que existir un patrimonio geológico, pero tiene que gestionarse a través de la educación y el turismo para promover el desarrollo territorial. Y algo que es muy, muy importante y que siempre cuando uno habla con las comunidades locales, sobre todo, hay que dejarlo muy claro, es que los geoparques no restringen el uso del territorio más allá de las legislaciones nacionales. No, o sea, que exista una declaración de geoparque en un territorio no significa que va a haber una conservación que va a estar sobre la legislación nacional, que se va, por ejemplo, a prohibir la minería o actividades extractivas. Bueno, eso es súper importante dejarlo claro desde un inicio, porque a veces eso genera un poco de confusión. Bueno, y los geoparques son una figura reconocida por la UNESCO, ¿cierto? Que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, los geoparques que están reconocidos por esta figura de la UNESCO pasan a formar parte de la red global de geoparques que ya tiene cerca de 16 años. Y ahí vamos a contar un poquito más sobre lo que es la red global de geoparques. Bueno, entonces la UNESCO, que como decía es la Organización de las Naciones Unidas que trata estos temas, tenía inicialmente la figura de los patrimonios mundiales para reconocer lugares que tienen un valor patrimonial que debe conservarse y que debe preservarse, ¿cierto?, para las futuras generaciones. Principalmente existen algunos patrimonios naturales, pero principalmente tienen que ver con temáticas culturales, mayormente. Entonces ahí, ¿cierto?, tenemos los grandes restos arqueológicos, arquitectónicos del pasado y que son patrimonio, lo que uno imagina, lo primero que uno imagina cuando escucha la palabra patrimonio. Luego se crea el programa del hombre y la biosfera, que también promueve la figura de la reserva de la biosfera. También es una figura de un programa UNESCO, ¿cierto? Que entonces acá teníamos hasta ahora la protección y la puesta en valor de los patrimonios culturales y los patrimonios más bien biológicos, de la biodiversidad. Entonces, la figura de los geoparques mundiales de la UNESCO viene a completar esta tríada, agregando el concepto del patrimonio geológico y la geodiversidad como un nuevo tipo de patrimonio que se debe promover y conservar. Sin embargo, bueno, vamos a ver que tiene algunas diferencias con las otras figuras, porque el objetivo en sí no es la pura conservación, como si es más bien el tema del patrimonio mundial, por ejemplo. Bueno, y como les contaba, claro, es muy importante recalcar que los geoparques no es una etiqueta
puntual, como puede ser los patrimonios de la humanidad, como que van siendo reconocidos uno por uno y pasan a ser parte de un catálogo, pero los geoparques no solo son parte de ese catálogo, sino que son parte de una red de cooperación internacional, y eso es una de las áreas de trabajo más relevantes cuando uno quiere ser geoparque y cuando llega después a hacerlo. Un poquito de historia, muy brevemente, sobre lo que son lo que es la figura de los geoparques. ¿Cierto? Recién en el año 1991 como que se empieza a conformar este concepto de lo que es el patrimonio geológico y la memoria de la Tierra como algo que se debe preservar. Entonces, uno de los primeros documentos que deja eso totalmente claro es la Declaración de Digne de 1991. Ahí la pueden buscar en internet, es muy, muy interesante ese documento. Y ahí se plantea que la memoria de la Tierra es parte de esa, está totalmente relacionada con la cultura del ser humano, que debe preservarse y que debe legarse a las futuras generaciones. Luego, bueno, después de mucho trabajo y distintas personas que estuvieron desarrollando labores hacia la geoconservación en el mundo, formaron la Red Europea en el año 2000, la Red Europea de Geoparques, inicialmente formada por 4 territorios, en Grecia, en España, en Alemania y en Francia, ¿cierto? Y ahí están algunos de los pioneros de este concepto del geoparque, como Nicolas Sauro y Martini, entre otros. Y bueno, paralelamente también se empezó a formar la Red China de Geoparques, que en el año 2004 se funden estas dos redes, la Red Europea y la Red China, para conformar lo que es la Red Global de Geoparques en el año 2004, que inicialmente era una asociación sin fines de lucro, digamos, de estos territorios que trabajaban de manera cooperativa, y en el año 2015 la UNESCO reconoce esta figura como parte de un programa oficial de la UNESCO, el Programa Internacional de Geociencias y Geoparque. Y entonces ahí se crea la figura del Geoparque Mundial de la UNESCO. Y también como un hito más local, es que el año 2017 se firma la fundación de la Red Latinoamericana y, bueno, y del Caribe de Geoparques, que hasta ahora está conformada por 7 geoparques mundiales de la UNESCO en Latinoamérica. Y también, bueno, personalmente en nuestro país, el otro hito que habría que agregar es que en el año 2019 tuvimos en Chile el primer geoparque mundial de la UNESCO, que es Cutralcura, en la 9ª región de la Araucanía. Bueno, un poco sobre, o sea, el típico diagrama de lo que es el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable, ¿cierto? Esto es importante recalcar que los geoparques mundiales de la UNESCO tienen como principal objetivo el desarrollo sostenible, no la conservación, ¿ya? O sea, tienen que tener los 3 ejes de desarrollo igualmente desarrollados, y eso es bien importante notarlo. Hay algún micrófono ahí que está un poco... Eres mía internacional, mía. Entonces, los geoparques mundiales de la UNESCO son áreas, son sitios de desarrollo sostenible, que promueven el desarrollo sostenible en su más amplio sentido, y no solamente la conservación. Eso siempre hay que irlo recalcando, porque es difícil de interiorizar ese concepto cuando uno lo escucha por primera vez. Y obviamente, como es una figura reconocida por la UNESCO, está enmarcada en la Agenda 2030 de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Bueno, hay bastantes trabajos y publicaciones que estudian cómo los geoparques aportan a estos ODS, ¿cierto? Pero en particular por ejemplo, aportan directamente al objetivo 1, que es terminar con la pobreza, al objetivo 4, que es promover la educación de calidad, al objetivo 11, ¿cierto?, de ciudades y comunidades más sostenibles, y también uno de los que más destaco yo, digamos, que está en el espíritu y en la filosofía de los geoparques, el objetivo número 17, que siempre promueven el trabajar en alianza y en trabajar colaborativamente para lograr los objetivos. Bueno, entonces, siempre es importante recalcar también que no es un geoparque, ¿cierto? Porque eso, reitero, sobre todo cuando se habla con
en instancias con las comunidades locales, de repente se pueden generar expectativas que después pueden no cumplirse. Entonces es súper importante como hablar de las limitaciones y los alcances del concepto. Entonces los geoparques no son áreas silvestres protegidas, no son reservas nacionales, no son parques nacionales, sino que son un reconocimiento más amplio y menos restrictivo en ese sentido. Entonces, no es un área de conservación, es un área de desarrollo sostenible. Segundo punto, no son parques geológicos, ¿ya? Eso también es una evolución que tuvo el concepto con el tiempo, que inicialmente partió como son áreas para promover la conservación del patrimonio geológico, pero después fueron tomando este cariz más orientado al desarrollo sostenible de las comunidades que viven en los geoparques. No son tampoco planes de ordenamiento territorial, ¿ya? Y obviamente no son la solución a todos los problemas, que a veces suena tan bonito y tan bello el concepto que puede generar expectativas muy altas, pero tiene mucha potencialidad, mucha fortaleza, pero obviamente no soluciona todos los problemas. Respecto a los 4 puntos esenciales de trabajo que tienen o sea, los 4 requerimientos esenciales que tiene que tener un geoparque para llegar a ser reconocido por la UNESCO, tiene que demostrar estas 4 cosas. Por un lado, que exista un patrimonio geológico de relevancia internacional. Por otro lado, que exista trabajo en el área de la gestión. También tiene que tener visibilidad y nuevamente volvemos al concepto del trabajo en red. ¿Ya? El patrimonio geológico de valor internacional, bueno, lo que es el patrimonio geológico, siempre es importante recalcar la definición, según la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de España, que es una de las pocas legislaciones que al menos yo conozco que reconoce el patrimonio geológico legalmente. Dice que son el conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y o educativo, y pueden ser formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, fósiles y otras manifestaciones que permiten conocer, estudiar e interpretar el origen y evolución de la Tierra, los procesos reconocimiento e interpretación de procesos geológicos que modelan nuestro planeta deben ser preservados para las generaciones venideras, ¿ya? Entonces son recursos no renovables, eso es una característica particular del patrimonio geológico, que suelen ser recursos no renovables. Cuando un patrimonio geológico se daña, es muy difícil que sea recuperado, y que pueden tener valor para la ciencia, para la educación, para el turismo o para la cultura de un territorio. Bueno, y como contaba, este concepto del patrimonio geológico y la geodiversidad recién empieza a tomar valor y a hacerse más ampliamente conocido a fines del siglo XX. En la década de los 90 tuvo como su mayor desarrollo, y bueno, después en el siglo XXI ya tomó fuerza con el concepto y el desarrollo de los geoparques, cuando pasamos de considerar que el patrimonio natural no es solo la flora y la fauna, sino que también todo lo que es la parte abiótica, que al final es el soporte de los ecosistemas. También, bueno, acá hay algunos de los valores que tiene el patrimonio geológico, ¿cierto? Que es que le entrega valor al territorio, tiene que ver con la cohesión territorial, se relaciona directamente con la cultura del ser humano y las comunidades que viven en un lugar. Preserva la memoria de la tierra, ¿cierto? Que fue lo primero que dio origen al concepto del patrimonio geológico. Obviamente representan un recurso económico, científico y didáctico que puede significar una herramienta hacia el desarrollo sostenible si se gestiona de buena manera. Y finalmente es el soporte de los hábitats y los ecosistemas, ¿cierto? Entonces no podemos entender la biodiversidad del lugar sin comprender cuál es el contexto geológico en el que se desarrollan esos ecosistemas.
Bueno, algunas herramientas que se utilizan para su gestión, lo primero siempre es elaborar un inventario de lo que lo que es el patrimonio geológico de un lugar, ¿cierto? Es saber cuáles son los sitios de mayor valor o los elementos que tienen mayor valor, para luego, a partir de ese inventario, generar algunas estrategias que pueden ser, por ejemplo, a través de la legislación, estrategias de geoconservación, y también lo que es la divulgación y la valoración por la parte de las comunidades y los visitantes de lo que son los elementos del patrimonio geológico. Y bueno, también siempre esto es muy importante recalcar que el patrimonio geológico es solo una parte de todos los tipos de patrimonio. Acá hay un esquema que como que los desagrega completamente. Entonces tenemos la división entre el patrimonio natural y el patrimonio cultural, y el patrimonio natural se puede dividir en lo abiótico y lo biológico, y ahí recién es una de las partes del patrimonio abiótico. Lo que al menos dicen en el papel los geoparques es que ojalá que en un geoparque se pongan en valor todos los tipos de patrimonio y siempre se estudie y se explore la relación que tiene el patrimonio geológico con todos los demás tipos de patrimonio. Eso yo voy a mostrar un par de ejemplos en unos minutos más para dar un poco más de explicación en este tema. Bueno, entonces primero, patrimonio geológico de valor internacional. Eso hay que demostrarlo cuando uno quiere llegar a la designación de un geoparque. Luego tiene que trabajar en lo que es todo lo que es la gestión. Entonces, como decíamos antes, desarrollar programas de educación en las escuelas locales. Tiene que existir una oferta turística asociada a la actividad, a los geositios, a los sitios de interés geológico, y también iniciativas de conservación de los elementos más vulnerables y más valiosos. En particular, cuando uno postula un geoparque a la UNESCO, tiene que mostrar, por un lado, lo que está acá arriba es lo que se le llama una estructura de gestión, ¿cierto? Que tiene que existir una estructura sólida y una gobernanza de lo que es el geoparque en sí. Bueno, este es un ejemplo que es del Geoparque Mundial de la UNESCO Cutralcura, que es el que tenemos en Chile. Y otro requerimiento es un documento que sea lo que se llama un master plan, un plan de gestión del geoparque, que siempre tienen que ser a 4 o 5 años, o incluso hay otros geoparques que elaboran sus planes a 10 años. Entonces tiene que existir una estructura, un equipo comprometido por este geoparque, y tiene que existir un plan de gestión. Por otro lado, todo el trabajo de la visibilidad, ¿ya? Cuando eso, bueno, tiene mucho alcance. Por un lado, el geoparque tiene que tener una página web, tiene que tener, bueno, actualmente además se exige que tenga redes sociales, que tenga gestión de medios, todo ese tema de visibilidad en plataformas digitales, además de lo clásico que es que cuando un visitante llega a un geoparque, cuando un turista llega a un geoparque, tiene que ver el geoparque, tiene que darse cuenta que está en uno. Entonces, paneles interpretativos de los geositios, centros de interpretación, material impreso, todo lo que tiene que ver con la visibilidad es muy, muy importante en un geoparque. Al final, el geoparque también, desde el punto de vista turístico, es como una marca, tiene que dar como un sello al destino turístico geoparque. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con el trabajo en red, que aquí les cuento que, bueno, existe una red global de geoparques, ¿cierto? Que como les contaba fue fundada en el año 2004 y que actualmente tiene 147 geoparques mundiales de la UNESCO reconocidos en 41 países de los 5 continentes. Acá, bueno, hay 3 geoparques en Canadá, 7 geoparques en América Latina y el Caribe, la incipiente y con alto potencial red africana de geoparques, que tiene 2 geoparques mundiales de la UNESCO, y las dos regiones que tienen mayor desarrollo en el tema, que son la red europea, que tiene 75 geoparques, y la red Asia-Pacífico, que tiene 60, que ahí tienen muchos geoparques en China principalmente, también hay en Corea, en Japón y en el sudeste asiático. Bueno, y la red latinoamericana de geoparques mundiales de la UNESCO está compuesta actualmente por 7 geoparques, ¿cierto? Que acá los dos más antiguos, los dos pioneros, son el Geoparque en Brasil, y posteriormente Grutas del Palacio
en Uruguay. Estos dos fueron reconocidos antes de que fueran geoparques mundiales de la UNESCO, sino que cuando era aún esta red global de geoparques, sin la UNESCO como parte del sello. Y luego se agregaron los dos geoparques mexicanos, que es la comarca minera de Hidalgo y la Mixteca Alta, y finalmente los últimos tres, que son los geoparques andinos, que es Imbabura en Ecuador, Colca y Volcanes de Andagua en Perú, y Cutralcura en la 9ª región de la Araucanía de Chile. Y bueno, ahí contarles que esta es la actividad como más emblemática de la red latinoamericana de geoparques, que es el Día Latinoamericano del Geoturismo, donde todos los geoparques de Latinoamérica celebran un día con sus comunidades haciendo geoturismo. Lamentablemente este año se tuvo que suspender por el contexto de la crisis global. Y bueno, como les contaba, el Geoparque Cutralcura es nuestro orgullo nacional, nuestro único geoparque de Chile, que ahí que tiene ese patrimonio geológico maravilloso asociado al volcanismo. Bueno, entonces, retomando un poco las definiciones, un geoparque es un territorio que cumple ciertas características, pero en ese territorio también tiene que existir una estrategia, un plan de gestión. Esos dos componentes son igual de importantes, son requerimientos que las dos cosas se exigen con igual urgencia. Entonces el territorio tiene que tener ciertos límites bien definidos, como dije antes, tiene que tener un patrimonio geológico de relevancia internacional, pero a la vez también tiene que poner en valor todos sus otros tipos de patrimonio, y también tienen que, a partir de eso, generarse un atractivo turístico, potencial de visitantes. Y la estrategia que se desarrolla tiene que tener este programa de gestión, este master plan, que tiene que contar con compromiso de instituciones locales, regionales y nacionales, tiene que contar con un involucramiento y un apoyo de la comunidad local, también tiene que tener iniciativa privada, tiene que haber empresarios que les interese el desarrollo del geoturismo y utilizar la marca Geoparque, y también obviamente iniciativas de geoconservación de los sitios más relevantes, y para mí la que es la más importante y la que soporta todas las demás es el tema de la geoeducación. En el fondo es que las comunidades locales, desde los escolares, las autoridades locales, toda la gente que visita el lugar, tiene que estar totalmente, tener claridad sobre el valor del patrimonio que existe en su territorio. Eso al final es lo que va a empujar a que suceda todo lo demás. Y finalmente, también, estos son las 10 áreas de trabajo, los 10 temas de trabajo de los geoparques mundiales de la UNESCO, que como ven es un amplio abanico de posibilidades, que incluye, por ejemplo, en la gestión de los recursos naturales, el trabajo de en los riesgos geológicos, la mitigación y la adaptación al cambio climático, la educación, la promoción de la ciencia y la investigación, la puesta en valor de la cultura local, el enfoque de género siempre también se exige que se trabaje y se esté presente. Obviamente el desarrollo sostenible para las comunidades locales, también siempre poner en valor lo que es el conocimiento local e indígena en el caso de que exista, y finalmente las iniciativas de geoconservación. Entonces, como podemos ver, en realidad cualquier iniciativa que propenda al desarrollo sostenible de un territorio podría llegar a enmarcarse dentro de lo que es la visión de los geoparques. Es como, esto refleja lo amplio que es el concepto y las muchas posibilidades que entrega. Bueno, yo siempre muestro esta imagen, que él es mi bisabuelo, que vivió acá en el Cajón del Maipo, el lugar donde yo trabajo y por el que trabajamos por desarrollar el geoparque, que él vivió hasta los 99 años, era un conocedor de la naturaleza, un conocedor del lugar, él siempre trabajó la tierra, tuvo buena situación económica y nunca tuvo mayores problemas, murió bastante feliz. Entonces, también recalcar que los geoparques no buscan un desarrollo económico, tecnológico o con grandes infraestructuras, sino que también promueven el tema del desarrollo local con identidad y basado en el concepto de la ruralidad. En España, por ejemplo, se utiliza mucho los geoparques como una estrategia para combatir el despoblamiento de las comunidades rurales. Entonces, lo que yo saco de esa historia es que lo rural no debe significar un atraso, sino que puede ser otra vía de progreso. Al menos así es como yo veo
los geoparques, y como yo imagino mi territorio, el Cajón del Maipo, que siga manteniendo su dinámica y su forma de funcionar. No queremos que acá hayan hoteles 5 estrellas ni grandes centros de atracciones turísticas, sino que mantener la dinámica del lugar, poniendo en valor la identidad para seguir hacia el desarrollo. Y algunos comentarios, algunas particularidades que siempre es importante, que me quedaron un poco en el tintero. Primero es el enfoque de abajo hacia arriba, ¿cierto? Que dice las directrices de la UNESCO, que los geoparques tienen que construirse de abajo hacia arriba, que las comunidades locales y las autoridades locales, los gobiernos locales, tienen que ser protagonistas del geoparque, tienen que ser protagonistas de la gestión del geoparque, y al final también tienen que ser los principales beneficiados, ¿ya? Si es que las comunidades locales no están interesadas y no se ven beneficiadas de la declaración de un geoparque, entonces realmente no tiene mucho sentido el desarrollo de una iniciativa de ese estilo. Otra cosa interesante es que los geoparques, cuando presentan su postulación ante la UNESCO, tienen que demostrar que ya son un geoparque un año antes de postular, ¿ya? Entonces, uno no puede postular solo una idea de geoparque, decir, ya, este es mi patrimonio geológico y yo pretendo desarrollar esto, sino que ya tiene que existir esta estructura de gestión, este plan de gestión, actividades en las distintas áreas, etc. Eso es súper importante también recalcarlo. Y finalmente, otra cosa que es muy interesante y que también lo diferencia de otras designaciones, es que los geoparques se tienen que revalidar cada 4 años. Entonces, cuando uno obtiene el sello de geoparque, no toma el diploma y lo pone en la pared, se pone de brazos cruzados y dice ya, a celebrar, sino que desde ese mismo día hay que ponerse a trabajar para la revalidación, que viene en 4 años más. Entonces ahí viene otro proceso donde se evalúa y se evalúa todo lo que uno presentó en la postulación, y a los 4 años tiene que dar cuenta de los avances del proyecto y del geoparque. Y bueno, han existido casos incluso en que se ha perdido esa calidad porque no se han cumplido los planes establecidos. Bueno, y ahora pasamos a la segunda parte, sobre ya como un poco mostrar algunos ejemplos particulares, algunos ejemplos de la experiencia que hemos tenido en el Geoparque Cajón del Maipo, que es un geoparque aspirante a la UNESCO. Nosotros tenemos la aspiración de llegar a ser reconocidos como un geoparque mundial. Hasta ahora se escucha todo bien, ningún problema, ¿cierto? Todo bien, Camilo. Perfecto. Sí, se escucha muy bien. Voy a tomar un poquito de agua. Perfecto. Entonces, respecto al proyecto Geoparque Cajón del Maipo, es una iniciativa que ya lleva, bueno, su inicio, su génesis, partió de un estudio que se hizo por ahí por el año 2012, 2013, de un geólogo, José Miguel Venado, con el apoyo de la Sociedad Geológica de Chile, el profesor Charrier, del profesor Manuel Schilling y el profesor José Brila, donde él hizo una evaluación sobre el patrimonio geológico del Cajón del Maipo, y para ver si es que podría servir para después declarar un geoparque o no. Y bueno, y los resultados que tuvo ese estudio es que el patrimonio geológico de este territorio es brutal, es muy, muy valioso, pero es lo único que había, digamos, respecto a un geoparque. O sea, el territorio cumplía con el potencial, pero obviamente no se había desarrollado nada de todo el resto. La comunidad no estaba involucrada, las empresas de turismo no utilizaban su patrimonio geológico de manera sostenible, etc. Entonces, había mucho potencial, pero había mucho trabajo por hacer. Y bueno, en el año 2017 esta iniciativa retoma fuerza, y con el equipo que se ha venido conformando en el último par de años, y ahora les vamos a contar un poquito de lo que se ha avanzado en este último tiempo, y con algunas actividades que pueden ejemplificar qué es lo que tiene que hacerse en un geoparque. Bueno, este es un pequeño diagrama que hicimos, que ejemplifica acá de manera simple cuáles son algunas de las actividades que se hacen en los geoparques. Esto representa el turismo, representa la educación
y representa la investigación y la conservación. Y por otro lado acá tenemos en el centro, ¿cierto?, el patrimonio geológico, y acá abajo los otros tipos de patrimonio, que sería el patrimonio de la biodiversidad, la flora y la fauna, el patrimonio cultural y el patrimonio inmaterial, que también es muy, muy importante. Los tesoros humanos vivos son parte relevante de los geoparques. Entonces, bueno, por ejemplo, para mostrar qué significa que un lugar tenga un patrimonio geológico de relevancia internacional, podemos mostrar el caso del Cajón del Maipo, ¿cierto? Estamos en la zona de subducción, entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, al igual que nuestros amigos colombianos, que me imagino que hay varios ahí que están presentes. Bueno, y en este territorio que ocupa, bueno, estamos en la zona central de Chile, la región metropolitana de Santiago, en la zona cordillerana de la región metropolitana, esta figura que está acá en la comuna de San José de Maipo, que ocupa 1/3 de toda la superficie de la región. En este tremendo territorio de 5.000 kilómetros cuadrados, en el que contamos con alrededor de 700 glaciares, 3 volcanes activos, cumbres que superan los 6.500 metros de altura, vivimos cerca de 18.000 personas. Y en los otros 2/3 de la región viven 7 millones de personas agrupadas acá en el centro donde está la ciudad de Santiago. Para tener una relación, por ejemplo, este cuadradito amarillo que está al centro en la ciudad, o sea, en la comuna de Santiago Centro. Y esta es la comuna de San José de Maipo. Entonces, es un territorio bastante extenso y muy, muy montañoso. Digamos, el 100% de la comuna es parte de la cordillera de los Andes. Bueno, y acá estamos, ¿cierto? El diagrama de bloque de la subducción. Nosotros estamos ubicados en esta zona y en este lugar acá estaría ubicada la ciudad de Santiago, a menos de 50 kilómetros de distancia. Y bueno, ¿cómo se demuestra que existe patrimonio geológico? Como dije antes, lo más importante, o sea, el primer paso que tiene que hacerse es la elaboración de un inventario de geositio y de patrimonio geológico. Y eso es lo que acá se hizo primero en este trabajo del 2012 y que se retomó y se fortaleció entre el 2017 y el 2018. Que se publicó este libro llamado Geodiversidad, Patrimonio Geológico y Geositios del Cajón del Maipo, donde se identificaron 40 lugares de interés geológico o geositios en el territorio, distribuidos en distintas áreas geográficas. Nosotros los separamos por cuencas acá, porque así es como se configura el territorio, y también fueron separados por áreas temáticas, que bueno, al final el Cajón del Maipo, eso es lo que principalmente destaca, es la diversidad geológica del territorio, porque hay sitios que pertenecen al área de las remociones en masa, a los glaciares, al volcanismo, a las deformaciones tectónicas, rocas intrusivas, rocas sedimentarias, morfologías fluviales, minas y yacimientos, fuentes termales y finalmente registro paleontológico, ¿cierto? Hay registro fósiles. Entonces, esto en el fondo es lo que es un inventario geositio. Al final es una colección de sitios de interés geológico que se agrupan de acuerdo a ciertos criterios, en este caso, por ejemplo, a las áreas temáticas y a las áreas geográficas. Y acá está el inventario, que cada uno de los sitios tiene una ficha con una valoración cuantitativa de su valor científico, su valor turístico, su valor educativo y su riesgo de degradación, que al final son los conceptos que son relevantes para su posterior gestión. Ahí el libro después lo pueden consultar, a los que les interese, está disponible para su descarga. Entonces, bueno, ahí uno tiene que empezar a explorar estos vínculos entre los tipos de patrimonio. Un ejemplo es este vínculo que puede existir entre el patrimonio geológico y la cultura local, lo que es el patrimonio cultural y el patrimonio intangible, ¿cierto? El conocimiento local. Este es el caso emblemático del pueblo El Volcán, pueblo minero, que tuvo su auge a principios del siglo XX, uno de los pueblos mineros más antiguos del país, más antiguos de Chile, donde se explotaba el cobre y el yeso, y fue un pueblo muy próspero, partió como un campamento que fue creciendo, llegó a tener cerca de 2.500 habitantes, esto en un lugar totalmente agreste y que es muy difícil, de inviernos muy crudos. O
sea, si no hubiera sido por la minería, no creo que mucha gente hubiera vivido ahí, porque realmente era complejo en esos tiempos. Pero a partir de la explotación del yeso y del cobre, este pueblo tuvo mucho auge. Entonces llegó a tener incluso uno de los primeros cines, por ejemplo, de Chile. Tenía escuela, tenía hospital, tenía toda una infraestructura. Y en el año 1958, este pueblo sufrió un terremoto localizado, que se llamó el terremoto de Las Melosas, que destruyó mucha de la infraestructura crítica del pueblo, sobre todo la parte industrial. Entonces, mucha de la gente fue trasladada por la empresa hacia otras zonas más urbanas, y el pueblo quedó ahí en un estado de semi-abandono. Entonces, actualmente viven alrededor de 30, 40 personas que representan quizás el 1% de la población que llegó a tener en su época más próspera. Entonces, acá hay un lugar que tiene una historia, una cultura, un patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, que está totalmente e íntimamente relacionado y condicionado por sus condiciones geológicas y por su historia geológica, ¿cierto? Entonces el pueblo nace por la explotación del recurso geológico y al final entra en decadencia también por un fenómeno geológico como es el terremoto de Las Melosas. Y otro ejemplo interesante de este vínculo son en este caso, nuestros arrieros. Me imagino que en distintos países pueden tener distintos nombres, pero al final yo creo que todos los países comparten esta cultura de estas personas que son las que viven en los cerros, que viven en la cordillera, que trasladan los animales, que al final que tienen muchos conocimientos sobre la naturaleza, saben leer el entorno natural, ¿cierto? Ellos saben cuándo va a caer una tormenta, cuándo va a crecer el río. Ellos son los que han visto el retroceso de los glaciares en los últimos 30, 40 años, etcétera. Entonces, este es como un poco lo que intentan explorar los geoparques, son estos vínculos entre la historia, la cultura y la geología, ¿cierto? No se quedan solo en la parte científica puramente geológica. Otro ejemplo también de cómo la cultura de un lugar o la dinámica de un lugar se ve condicionada por la geología son los desastres, ¿cierto? Los peligros geológicos. En este caso, este es un aluvión, un flujo de barro y detritos que ocurrió hace un par de años en San José de Maipo, que destruyó. Acá había un puente que estaba a unos 8 metros sobre el cauce de este cauce, de este estero, que fue destruido por este flujo, producto también condicionado por el cambio climático. Y acá esta es la infraestructura, por ejemplo, del antiguo tren, que también tiene un valor cultural, es parte de una declaratoria de patrimonio nacional. Y acá, esta casa que está acá es mi casa, la casa de mis padres. Entonces, acá, toda la dinámica del lugar cambió y fue modificada por este fenómeno geológico. Y ustedes en Colombia, por ejemplo, ahí tienen un ejemplo que es mucho más significativo y mucho más claro, que es la tragedia de Armero, ¿cierto? Con la erupción del volcán, el Nevado del Ruiz, que tuvo ahí condicionó toda la historia colombiana posterior, sobre todo en el tema geológico, ¿cierto? Que pasaron de ser uno de los países que quizás no tenía tanto desarrollo en el tema de la gestión del riesgo a ser actualmente un ejemplo a nivel regional de cómo se trabaja la gestión del riesgo. Y aprovecho de saludar a los amigos y amigas del proyecto Geoparque Nevados del Ruiz, que es uno de los más interesantes que yo veo en Latinoamérica por este tema de la filosofía de la gestión del riesgo como el corazón del geoparque. Otro ejemplo interesante, acá yo marqué ya una relación entre casi todas las actividades del geoparque y los tipos de patrimonio, solo no marqué acá la flora y la fauna, en una actividad que es interesante, una iniciativa que es muy interesante, que es la del turismo minero. Entonces, en el pueblo del volcán, donde antiguamente existió esta historia, y quedaron estos piques, estas cavernas mineras abandonadas, actualmente los mismos hijos de los mineros, los mismos descendientes de los mineros, o gente que en realidad le hace mucho sentido esta historia, están tomando esta historia como un recurso turístico y están poniéndolo en valor y desarrollando el turismo minero. Entonces, como vemos,
acá se utiliza para la educación, para el turismo, e incluso también se han desarrollado proyectos de investigación. Todo lo que es el recurso geológico y el patrimonio histórico y todo lo que es el patrimonio intangible en una sola actividad, en una sola experiencia turística. Ese son el tipo de cosas que se desarrollan o que promueven los geoparques. Bueno, y de la misma forma, otras actividades de turismo también, la idea es que siempre empiecen a poner en valor todos los tipos de patrimonio para desarrollar actividades turísticas y o educativas, o sea, lo que es antiguamente, o sea, lo que puede ser un trekking, ¿cierto? Una caminata, si es que uno entrega un relato geológico, un relato cultural, un relato sobre la flora y fauna, y preserva el lugar, al final se convierte en una actividad totalmente enriquecedora y educativa. Lo mismo puede suceder con las cabalgatas, ¿cierto? Que también son guiadas por arrieros, por esta gente que conoce y que es local de ese lugar, lo que le entrega un valor muy, muy alto. Y también puede ser no sé, las rutas en bicicletas que también se están desarrollando acá en el Cajón del Maipo. Esos son el tipo de actividades que se promueven como eje del desarrollo de un geoparque. Otro ejemplo también son los geoproductos, ¿cierto? Que acá en el Cajón del Maipo, un ejemplo clásico, o sea, uno de los productos locales más destacados es la miel. Acá la miel del Cajón del Maipo tiene unas características y unas propiedades muy, muy valiosas por ser de montaña, por el tipo de bosque que tenemos acá. Pero se venden estos tarros, que son el mismo tarro que se puede encontrar en cualquier lugar de Chile al menos, y que al final no pone en valor el producto que es de altísima calidad, al ponerlo en el mismo tarro que un producto de mala calidad, no se puede vender bien, digamos, se pierde un valor agregado. Entonces, también los geoparques promueven poner en valor estas características y a través del etiquetado, de contar la historia de cómo se produce y ponerle también caras a los productos, digamos, poner en valor quién es el que está detrás de la producción. Finalmente, bueno, también contarles que el tema educativo es central en los geoparques, sobre todo se promueve mucho que las escuelas locales integren los contenidos del patrimonio en sus actividades y en sus mallas curriculares. Bueno, acá en el Cajón del Maipo tenemos una serie de actividades, de iniciativas, tenemos el Parque Educativo Licandes, por ejemplo, que desarrolla muchas actividades de educación ambiental y educación integral relacionada al tema del geoparque. Y bueno, educación, por un lado, es llevar a los niños al terreno, llevar a los niños al geoparque, y por otro lado también siempre es importante llevar el geoparque a las aulas, que a veces es más fácil que llevar a los niños a terreno, no siempre es posible, entonces uno tiene que también llevar el geoparque a la sala de clases. Eso también es parte muy relevante de lo que es el trabajo en un geoparque. Y bueno, ejemplos de cómo se puede trabajar la gestión sin mayor recurso, sino que más bien con la creatividad. Nosotros como comunidad, por ejemplo, un trabajo ahí con el gobierno local, con el alcalde de San José Maipo, decidimos y nos autodeclaramos la capital geológica de Chile y un geoparque mundial aspirante. Y esto también generó bastante visibilidad, fue bastante significativo para la comunidad local, y son el tipo de cosas que uno tiene que estar creando y estar constantemente reinventándose para avanzar en lo que es la declaratoria de un geoparque. Y bueno, ahí está la firma del decreto, ¿cierto? Siempre muestro esta foto porque a nosotros, el equipo que trabaja, nos tiraron ahí al fondo y los políticos estaban todos adelante. Y bueno, también destacar esto, que es los equipos que están detrás, que los equipos que están detrás de la gestión del geoparque tienen que ser permanentemente, o sea, tienen que trabajar de manera constante y permanente. No se puede trabajar solo por una iniciativa o cuando hay financiamiento, cuando no. Esto es un trabajo constante, permanente, de largo aliento. Los geoparques son una maratón y que no se acaba nunca, además, con este proceso de la revalidación permanente cada 4 años. Bueno, y también contarles este tema del trabajo en red, que es muy importante. O sea, por ejemplo, en el año 2017, la coordinadora del programa de geoparques para América Latina de la UNESCO visitó el geoparque Cajón del Maipo y nos dio una retroalimentación muy valiosa y nos entregó muchas recomendaciones para seguir trabajando, y este tipo de instancias, de que los expertos visiten el geoparque o de que los trabajadores del geoparque visiten otros territorios,
también es muy, muy importante porque, como les decía, los geoparques son instancias de cooperación internacional, por definición. Este es el caso de... Tocó ir al Geoparque Mundial de Lesbos en Grecia, que es uno de los primeros geoparques del mundo, a conocer esta experiencia de esta gente que viene trabajando en este tema hace ya más de 20 años. Aquí estoy yo con el amigo Manuel Schilling, que es el coordinador científico del Geoparque Cutralcura, uno de los pioneros que trajo el concepto de geoparque a Chile, y bueno, de Nicolás Souros, que es uno de los pioneros a nivel mundial de los geoparques. Bueno, como un dato extra, este es el árbol petrificado en posición natural más alto del mundo, que es uno de los atractivos, uno de los geositios del Geoparque Mundial de Lesbos. Bueno, en resumen, los geoparques son mucho más que geología. Al final los geoparques se tratan mucho más de la gestión, del trabajo que se hace día a día. La geología es solo el comienzo, la base el inicio, el puntapié de un geoparque, pero al final lo que hace el geoparque es el trabajo diario que se tiene que realizar y el empoderamiento de las comunidades locales sobre ese patrimonio. ¿Algunas reflexiones finales? Creo que con el tiempo estamos bien. Tenemos, bueno, respecto al enfoque del bottom-up, ¿cierto? El enfoque de abajo hacia arriba, bueno, reforzar que las comunidades locales tienen que ser involucradas desde un inicio, lo más posible, tienen que ser los principales empoderados y los principales beneficiados del geoparque, si no, el desarrollo del geoparque no tiene mucho sentido, la verdad. Alguien tiene, creo, prendido un micrófono. Bueno, respecto al objetivo de los geoparques mundiales de la UNESCO, vuelvo a reiterar, el objetivo final siempre es el desarrollo sostenible de las comunidades que viven en el geoparque. Ese es el objetivo final. No es la conservación puramente tal, sino que es cómo nosotros conservamos para que el desarrollo se haga infinito en el tiempo. ¿Ya? El objetivo siempre es la gente que vive en el geoparque, cómo esa gente puede desarrollarse de manera sostenible en el tiempo. Y bueno, respecto al tema de las dificultades y los desafíos, o sea, siempre tener claro desde un inicio que los geoparques son un proceso de largo aliento. Cuando uno comienza, piensa que en un año puede tener todo listo, pero en realidad esto no es algo simple, no es algo que requiera solo, o sea, depende de muchos factores, y de la voluntad de mucha gente, involucrar a gente que tienen distintas visiones del territorio y tratar de aunarlos todos bajo un mismo marco. Eso creo que es lo más desafiante de lo que es un geoparque. Pero finalmente, creo que, sobre todo para Latinoamérica, son una oportunidad de desarrollo brutal, tienen un potencial de desarrollo realmente ilimitado. Y personalmente yo creo que en unos 10 años más Latinoamérica va a ser uno de los epicentros mundiales del desarrollo de los geoparques, porque cada año hay más y más y más. Y eso es más o menos las reflexiones finales que quería dejarles. Y también siempre reitero esta frase que a mí me hace mucho sentido, que los geoparques, como que resume un poco la idea de los geoparques, que es no solo lo que tenemos, no solo es lo que tenemos, sino que lo que hacemos con lo que tenemos. ¿Ya? Entonces no basta solo con que vivamos en un patrimonio, en un sitio con alto valor patrimonial, sino que ese patrimonio hay que utilizarlo, ponerlo en valor, gestionarlo, conservarlo y sobre todo enseñárselo a nuestros niños. Y bueno, para terminar también contarles que el Geoparque Cajón del Maipo tiene todas sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y canal de YouTube para que lo puedan seguir. Y ahora, bueno, agradecerle a todos la presencia y el tiempo de haber escuchado esta charla y les pregunto a ustedes si tienen alguna pregunta. Camilo, muchísimas gracias. Realmente muy interesante tu conferencia, bastante completa, y yo no sé cómo vamos a hacer porque tienes como unas 50 preguntas ahí. Bueno, yo te pediría que tú elijas las preguntas y yo voy respondiendo para... Sí, voy a ir escogiendo. Creo que hay varias que se repiten, entonces voy a tratar de encontrar las más comunes, ¿vale?
no hay problema. Yo aquí me adapto a lo que Listo, venga. mira, hay una pregunta que dice, si conoces cuál es la metodología que usa la UNESCO para verificar que en un territorio candidato a geoparque existe el patrimonio geológico de relevancia internacional. Ya, eso es una muy buena pregunta y mira, la verdad es que no existe una metodología estandarizada para determinarlo. Lamentablemente hasta ahora, porque en realidad es un trabajo que se ha venido desarrollando hace años y todavía no se ha llegado a una conclusión clara. Porque cuando uno, o sea, lo único que realmente guía la postulación son los documentos oficiales de la UNESCO y de la Red Global, que uno los puede descargar de la página, donde ellos dicen, ya, dime cuáles son tus geositios y cuáles son los de relevancia internacional, nacional, regional o local. Pero no existe una definición, un criterio que venga predefinido, como que al final queda un poco abierta la pregunta. Entonces, lo que se suele utilizar, lo que se suele, cómo se suele justificar la relevancia internacional de un geositio o de un sitio de patrimonio geológico, es la existencia de publicaciones y de investigaciones publicadas en revistas o artículos internacionales respecto al geositio en el área temática relacionada. O sea, si es que vamos a hablar del volcán Nevado del Ruiz, que es un geositio de relevancia internacional, entonces yo lo justifico a partir de un compendio de publicaciones científicas que existan relativo a ese lugar. No es el mejor método, no es lo más eficiente, porque en realidad hay otras metodologías que son más completas para determinar el valor científico de un geositio, pero eso al final es la forma que existe para justificarlo ante la UNESCO. No hay mucho más por ahora. Yo tengo entendido que se está desarrollando una metodología liderada por el profesor José Brila para estandarizar un poco estos criterios, pero claro, esa es la respuesta. Hasta ahora es la existencia de artículos en revistas internacionales como la forma más clara de poder justificarlo. Listo, Camilo. Mira, por acá hay otra. Perdón, es que se me mueven. Dice, ¿existen límites sobre el número de geoparques que se pueden declarar en un país? ¿O en todo caso un límite de extensión por geoparque? Buenísima pregunta. Eso, inicialmente, cuando se crea el concepto y se funda la red, no existía un límite de declaración de geoparques. Entonces se comenzaron a armar y en un año empezaron a haber 5, 10, 20, empezaron a crecer el número de geoparques. Pero hubo un momento en que China, particularmente el gobierno chino, entendió el potencial que tenía esta figura, este concepto, y empezó a promoverlo como una política de Estado. Entonces distorsionó un poco, desbalanceó el número de geoparques a nivel mundial porque empezó a declarar 8 geoparques, 6 geoparques, 4 geoparques, todos los años declarando un número muy alto de geoparques. Entonces, si la tendencia seguía así, iba a suceder que iban a haber más geoparques en China que en el resto del mundo. Entonces, se decretó que cada país puede presentar 2 postulaciones, o sea, pueden existir 2 postulaciones activas por cada país. Entonces, 2 postulaciones de geoparque activas en cada país en un mismo tiempo. Pero después, una vez que son declarados, en realidad no hay una limitante. Ahí, por ejemplo, China tiene alrededor de 40 geoparques actualmente. España, si no me equivoco, anda por los 12 o 13, que son por ahí los países que tienen más geoparques mundiales de la UNESCO. Y respecto a la extensión, en realidad no existe un límite, no existe un límite de la extensión así predeterminado. Lo más importante es que los límites que se determinan del geoparque ojalá sean límites preexistentes, que no sea algo inventado, sino que sea ojalá un límite administrativo, que sea, no sé, un municipio, una intendencia, bueno, dependiendo de la unidad administrativa de cada país. Eso es como cómo se suelen justificar los límites del geoparque. Pero, no sé, por ejemplo, el geoparque de la Costa Vasca en España, si no me equivoco, tiene 90 kilómetros cuadrados.
y el geoparque Cutralcura en Chile tiene 8.000 kilómetros cuadrados. Entonces, en realidad hay una variabilidad de superficie que es súper amplia y no hay como una limitación predeterminada. Entonces, lo importante es que el territorio sea único y unificado, que tenga ojalá límites administrativos previamente existentes, pero en realidad, claro, eso no hay una limitación. Gracias, Camilo. Acaba otra. Espérame. Buenos días, disculpen, ¿puedo hacer una pregunta yo por aquí? Sigue. Aló, sigue. ¿Aló? ¿Me escuchan? Buenos días, ¿cómo están? Les saludo, soy un estudiante ecuatoriano y de verdad que me pareció una muy buena gestión la que están realizando. De verdad les felicito. Y solo era una pregunta corta. ¿Cómo está gestionando, o mejor dicho, cómo se ve abierto el gobierno actual chileno con el presidente respecto a las iniciativas de los geoparques, si es que en general no está enfocado en una, no es algo con fines de lucro en sí, ni tampoco hacia los aspectos de quizá minería o extracción de recursos? O sea, sí está haciendo, o hay problema de que en el futuro con un diferente político este panorama cambie. Gracias. Realmente no sé si el presidente propiamente tal se ha enterado de nuestro proyecto Geoparque, pero sí puedo hablar claro, de la relación que hemos tenido con distintos personeros o distintos funcionarios a nivel gubernamental. Y claro, siempre la respuesta ha sido bien positiva, porque la verdad es que, como decía antes, para empezar, los geoparques nunca pasan por encima de las legislaciones vigentes, ¿ya? Entonces, o sea, algo que suele pasar, y ahí hay un tema como medio de conflicto incluso en algunos lugares, que siempre los geoparques, como son lugares de patrimonio geológico muy alto, que tienen un valioso patrimonio, también eso significa que hay valiosos recursos naturales por explotar, digamos, desde un punto de vista extractivista. Entonces, en general, va a haber una tensión y va a haber siempre, o sea, es muy probable que si hay volcanes haya yacimientos metálicos, que si hay, bueno, grandes glaciares y ríos, obviamente puede haber potencial de hidroelectricidad, etcétera. Entonces siempre va a haber esa tensión. Pero en general, hasta ahora, siempre la respuesta o la visión de los políticos ha sido bastante positiva. No hemos tenido mayores problemas con respecto a esto. Y bueno, como un ejemplo, ahí yo tengo entendido que, por ejemplo, el Geoparque Mundial Cutralcura, que cuando fue reconocido por la UNESCO, ahí sí que tomó un peso mayor y empezó a tener un apoyo del gobierno regional, que es designado por el gobierno central, y empezaron a destinarle mayor cantidad de recursos, de fondos para infraestructura, para proyectos de educación, etcétera. Entonces, al final, bueno, la designación de la UNESCO es lo que te entrega un mayor peso y un mayor apoyo para incluso presionar a tus autoridades para que te apoyen y te sigan, o sea, consideren estos proyectos como algo relevante. Y también algo que yo creo que hace que tenga una buena respuesta es lo que yo decía, que los geoparques son lugares de desarrollo. O sea, el objetivo es el desarrollo económico sostenible de las comunidades, ¿ya? Entonces, si uno lo presenta desde ese punto de vista, al final, en realidad son muchas más los pros que los contras, incluso para una autoridad. Camilo, gracias. Acá hay una pregunta bastante interesante. Dice, ¿qué sucedería si las comunidades de un geoparque no desean que su territorio tenga esta designación, ya que suponen como riesgo el turismo masivo? ¿El territorio terminaría finalmente siendo designado geoparque a pesar de la opinión de la comunidad? Bueno, primero, la idea siempre de desarrollo turístico de los geoparques, lo que buscan al menos, nunca es un turismo masivo, ¿ya? La idea siempre es un turismo que sea
orientado a la valoración, y al conocimiento del patrimonio local, al desarrollo económico de las comunidades locales, a través de los productos locales, del desarrollo de guiados por propia gente de la comunidad. Entonces, claro, no se busca en ningún caso solo atraer turistas, sino que atraer a estos turistas que tienen esta vocación un poco más sensible, digamos, con el territorio. Y yo pienso que si una comunidad no está de acuerdo con la declaración de un geoparque, no tiene sentido presentar esa postulación. O sea, de verdad que, al menos como lo plantea la UNESCO y como yo también lo veo, la comunidad es la protagonista, y como yo decía, la comunidad es la que tiene que estar empoderada, en conocimiento, informada, tener poder de decisión sobre el tema y ser la principal beneficiada, ¿ya? Estos proyectos, los geoparques no son para las autoridades, no son para los empresarios, no son para las grandes corporaciones, sino que son para las comunidades que viven en el lugar. Entonces, si es que las comunidades aún no han visto ese potencial, no lo han interiorizado y no se ven beneficiadas, yo diría que no debería ni siquiera pensarse en presentar una postulación. Ahí habría mucho trabajo que hacer. Gracias. Flover, qué pena. ¿Podría Sigue. un poco a esa pregunta? Sigue, por favor. Bueno, primero que todo, felicitarlos por este espacio. Camilo, mi hermano, un abrazo muy grande. ¿Cómo está, mi amigo? También, y un cordial saludo para todos los que nos acompañan. Aprovechando la pregunta que hace el participante y frente a la respuesta que da Camilo, que es muy clara, quisiera compartirles en 2 minutos algo que nos sucedió a nosotros, por ejemplo, en el Geoparque Volcán del Ruiz. Dentro del polígono definido, no teníamos a un municipio que se llama Fresno, del departamento del Tolima. Pues bien, el año pasado la comunidad, la Asociación Civil Atufresno, nos hace llegar un comunicado tanto al señor gobernador de ese momento como a Juan Pablo, y nos invitan a conocer la asociación y sobre todo a conocer las razones por las cuales esa comunidad sí debía estar involucrada. Y bueno, finalmente, ¿qué pasó? Se incluyó al municipio de Fresno. En ese momento la administración municipal, el señor alcalde, no estaba muy seguro y fue la presión de la comunidad la que logró que el municipio de Fresno fuera un nuevo integrante del polígono del Geoparque Volcán del Ruiz. Quiero decir con esto, y reiterando lo que dice Camilo, aquí lo define es la comunidad, para estar o para no estar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Camilo, creo que tenemos chance de una última pregunta para podernos ir a hacer el almuerzo. Perfecto. Queda esta, mira, dice, en Colombia se está trabajando en la conformación de una red para el tema de patrimonio geológico. ¿Puedes contarnos cómo está conformada esa red en Chile y si hay alguna diferencia de la sociedad civil, de las instituciones, o si ambas se incluyen dentro de la misma red? Bueno, en Chile, bueno, por un lado existe a través de la Sociedad Geológica de Chile, que es como la institución que viene trabajando hace más tiempo el tema del patrimonio geológico en el país. Existe un grupo de trabajo relacionado al geopatrimonio, que viene teniendo actividad hace un tiempo, y claro, que es como un grupo de trabajo dentro de la Sociedad Geológica de Chile. Y por otro lado, también el Servicio Nacional de Geología y Minería viene desarrollando, bueno, ya esa es una instancia más bien de este servicio técnico, de desarrollar un inventario nacional de geositios o de lugares de interés geológico. Por otro lado, existe una incipiente, se podría decir, red de proyectos de geoparque que están desarrollándose en Chile, porque bueno, hasta ahora tenemos un geoparque mundial de la UNESCO que es Cutralcura, pero también hay muchos proyectos que vienen detrás, que vienen a los que se están abriendo camino, entre los que tenemos el proyecto Geoparque Cajón del Maipo, el proyecto Minero Litoral del Biobío,
el proyecto del Valle de Petorca, Quintero, el proyecto de Puchuncaví, también recientemente el proyecto de Pillamapo Andino. Entonces están aflorando muchas iniciativas y muchos proyectos de geoparque y de iniciativas de valoración y conservación del patrimonio geológico, pero claro, yo creo que hasta ahora todavía queda mucho trabajo por hacer, es muy, muy incipiente respecto al potencial que existe acá. Y bueno, solo quería yo también dar cuenta de que en Colombia, al menos desde el Servicio Geológico de Colombia, el trabajo que se desarrolla en el tema del patrimonio geológico es muy, muy, muy fuerte comparado con lo que yo he visto en otros países del mundo. Es brutal. Ahí, felicitaciones a los amigos y amigas del Servicio Geológico colombiano que están desarrollando ese trabajo, porque yo cuando tuve la oportunidad de conocer ese lugar, quedé impactado con el equipo que había detrás. Bueno, creo que ya, como dices tú, es la hora de irse al almuerzo. Espero que haya sido de utilidad la charla, que se quedaron preguntas sin responder. Bueno, esto también es interesante que haya abierto nuevas preguntas a esta conferencia. Y bueno, reitero mi agradecimiento, Flover, y a la organización. Camilo, muchísimas gracias. Tremenda conferencia. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo que a las 3 de la tarde continuamos con la segunda conferencia y a las 5 de la tarde la última del día. Entonces, bienvenidos todos. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes, Camilo. Un segundito antes de que todos se desconecten. La tercera temporada de Cuarentena con Geociencias va a ser por países. Y vamos a empezar a partir del 25 con Chile, después sigue México, después sigue Ecuador y después Argentina. Digamos que esos son los que llevamos. Y a petición de Manuel, un colega chileno, vamos a hacer una semana específica de patrimonio. Entonces, para que los que estén aquí, que son todos de patrimonio, estén pendientes para organizar, digamos, ese espacio. ¿Listo? Es como informarles eso. Excelente. Qué buena noticia. Vale. Muchísimas gracias, Clemencia. Muy buena tarde para todos. Que estén muy bien. Gracias, Camilo. Hasta luego.